Bueno, muy buenas a todos. Nosotros somos Lázaro y Huellas y el lenguaje de programación que elegimos para estudiar fue el lenguaje Go. Yo soy Agustín, acá me acompaña Nicolás y Javier y ahora vamos a pasar a explicarles un poco sobre la historia de Go. Así que, Javier. Dale. Bueno, para hablar sobre la historia de Go hay que hacerse algunas preguntas. La primera de ellas es ¿quiénes crearon Go? Los creadores de Go fueron Rob Pike, Ken Thompson y Robin Grisimer. Estas personas tenían una gran experiencia, especialmente Rob Pike y Ken Thompson, que eran eminencias, habían trabajado en los laboratorios Bell, habían trabajado con cosas como el lenguaje C, el sistema operativo Unix, habían desarrollado otros sistemas operativos, como uno llamaba Plan 9, otro llamaba Inferno, que utilizaba un lenguaje llamado Limbo, que ya traía de caja todo lo que era esto, el manejo de la concurrencia, o sea, tenían una gran experiencia. Por parte de Robert Grisimer era más bien un insider de Google. Él había trabajado en cosas también importantes como el motor de JavaScript 8, otro lenguaje llamado Sousa, la máquina virtual de Java. O sea que en sí, en conjunto, tenían una enorme experiencia y daban la talla para lo que era el desafío de crear un lenguaje de programación. Bueno, ¿cuándo aparece Go? Go se empieza a concebir más o menos en 2007 y termina de aparecer en 2009, para fines de 2009. En ese momento, los lenguajes más usados eran Java, C++, con tipados estáticos, y JavaScript, con su famoso tipado dinámico. Los procesadores de ese momento empezaban a ser ya de a poco multicore y se empezaba a ver la importancia del manejo de concurrencia y paralelismo que tenía cada lenguaje. Y en ese contexto es que Go intenta combinar un poquito lo mejor de cada uno, combinando la eficiencia y la seguridad de los tipados estáticos y la facilidad de uso y la simpleza de los tipados dinámicos. Y a esto le suma Go un soporte nativo first class de la concurrencia. Bueno, entonces, ¿dónde nace Go? En Google, exactamente en ese mismo lugar. Y nace por una necesidad muy puntual. Como estuvieron mencionando antes, los lenguajes en ese momento tenían varios problemas que no le permitían solucionar los problemas que tenía la organización. Así que entre las pausas interminables que tenían mientras los programas compilaban, los mismos desarrolladores se empezaron a discutir qué es lo que debería tener Go. Y es así como salió un lenguaje pensado con una compilación eficiente, una ejecución y una facilidad de uso. Entonces, hay que recalcar que ese lenguaje, ¿por qué nació? Para solucionar los problemas que tenía la gente de Google. Ahora, gracias al enorme background técnico que tenían estos creadores, le permitieron sacar todo lo que no les necesitaban de los lenguajes o que podían prescindir y podían proveer uno pensado para procesos multicore y de sistemas distribuidos. También un factor importante era que sea robusto y simple y fácil de aprender, dado que sabían que el día de mañana gran parte de los programadores iban a ser gente sin experiencia, incluyendo la de Google. Muy bien, esto fue una pequeña introducción en el lenguaje para que sepan dónde estamos parados. Ahora los vamos a dejar con algo más de insight, viendo un poco de código, hablando de las características principales. Esperemos que les guste. Bueno, vamos a hablar de las características básicas de Go. Vamos a intentar responder de alguna manera qué es Go realmente, porque no lo hicimos todavía. Así que, ¿qué es Go? Go es un lenguaje de programación multiparadigma, soporta imperativo, estructurado, procesamiento de objetos, etc. Es open source y tiene una poderosa, se caracteriza por una poderosa librería estándar con herramientas para formatear el código, GoFormat como GoDoc para documentar el código y algunas extras. Es un lenguaje de programación compilado. Su manejo de scope es de tipo estático y su tipado es de tipo duck typing, ya saben, que se infiere a través de lo que hace y no se declara explícitamente necesariamente, aunque es de tipo estático. Tiene soporte nativo de punteros, de concurrencia y de unit testing, muy interesantemente, y tiene garbage collection. Algunos de estos puntos ya lo vamos a ver más en profundidad más adelante. Su manejo de errores no tiene un try-catch clásico como en Java, sino que se maneja a través del retorno de las funciones, de los valores de retorno, pero sí existe una error interface de la cual los tipos de errores implementan. Aunque existe un mecanismo, no existe el try-catch, pero existe un mecanismo que nos recuerda un poco a C, que es el de panic y recover. El de panic nos recuerda a C y el de recover es nuevo de Go.
Con esto vos podés armar el TDA que vos quieras con Golang, puede ser con estado, sin estado, puede ser abierto o cerrado, vas a tener que aprender un poco sobre paquetes porque lo privado o lo que se exporta depende de qué paquete estás, y empaquetado o no empaquetado usando receiver arguments, que lo vamos a ver un poco más adelante. Antes de cerrar las características básicas, tengo que hablar sin duda del elefante de la habitación, que es la sintaxis de Go, porque es rara, ya la sabemos, ya la tenemos claro. Pero tiene un porqué detrás, interesante. En C, las cosas se declaran primero el tipo, después el nombre, tenemos int x, un puntero p, que es un puntero a entero, y A, fíjense cómo se declara un entero, que se llama A, pero es un array de 3, medio raro. En Go, la idea que tuvieron detrás de la sintaxis es que se lea de izquierda a derecha, tenemos A, que es un array de 3 de tipo entero. El puntero lo mismo, P es un puntero entero. Esto al principio parece medio trivial, pero luego se empieza a ver bien cuando hablamos de funciones. Por ejemplo, en C se empieza a ver la sintaxis espiral que se dice que tiene. FP es un puntero a función, vengo acá, residuos enteros, devuelvo un entero. Mientras que U sigue siendo todo de izquierda a derecha, FP es una función que residuos enteros devuelve un entero. Entonces, si lo llevamos un poco al extremo, tenemos esto en C, que es completamente inseguible. Los reto a que pausen el video y me intenten decir que es, tengo FP, que es un puntero a función, que recibe puntero a función, que recibe, bueno, imposible de seguir. En cambio en Go, fíjense como la misma función se ve un poquito más linda a los ojos. FP es una función que recibe una función, que recibe dos enteros y devuelve un entero. A su vez recibe FP otro entero más y devuelve una función que recibe dos enteros y devuelve un entero. Entonces, hay un porqué detrás de la sintaxis de Go que si una vez que se acostumbra, empieza a ver que, bueno, no estaban tan equivocados y que puede que vayan por algún cambio interesante. Los dejo con un poco más de las características avanzadas y hacer foco en alguna de las cosas que mencioné, así que los dejo con Agustín. Bueno, ahora vamos a pasar a explicarles algunas características importantes del lenguaje Go. Primero, para empezar, vamos a hablar de qué es el runtime, dado que lo mencionan muy seguido los desarrolladores de Go. Runtime es básicamente la biblioteca estándar de Go. Uno lo podría ver como algo similar a la biblioteca estándar de C, es decir, que tiene todas las funciones o todos los paquetes críticos para el funcionamiento de una aplicación en Go, como son el garbage collection o la concurrencia. Es importante destacar que no incluye una virtual machine como puede ser en el Java, sino que el lenguaje es compilado antes de tiempo a código máquina. Otra cosa importante a destacar son cómo maneja las dependencias Go. Un detalle muy importante es que estas son sintácticamente y semánticamente definidas por el lenguaje. Hay algo llamado, lo que yo llamo dependencias transitivas, que es si cuando hay imagínense un código fuente A que importa algo de un código fuente B y ese código fuente B importa algo de un código fuente C, hay una dependencia transitiva de A con C. Y lo que hace Go no es hacer un import de un import, sino que el código fuente A hace un import del código del objeto B, del archivo .object B, es decir, no del fuente. Entonces eso le permite hacer una dependencia mucho más eficiente. Y otra cosa importante es que no permite los imports circulares. Esto a veces genera algunos problemas, pero termina siendo un código mucho más limpio. Otra cosa a destacar es cómo funciona el garbage collection en Go. Bueno, la idea es muy similar a como hace en Java, solo se libera memoria a través del garbage collection, es decir, no lo podemos hacer de manera manual. Los costos de implementación comparados con Java se ven mitigados dado la naturaleza o la forma en la que está pensada Go, pero tenemos una forma de poder manejar esa recolección que es utilizando los interior pointers. Ahora, respecto a la concurrencia, ¿cómo se manejan? Tienen un principio, una idea que ya existía hace muchos años que se llama Communicating Sequential Processes, que básicamente la idea es que la ejecución se hace de manera secuencial. La data se comunica a través de canales, es decir, no se comunica, no se comparte memoria, sino que cada Go routine tiene su propia memoria y a la hora de compartir información lo hace a través de un canal.
Y por último, todo esto hace que sea simple y mucho más escalable, dado que si uno quiere más, simplemente hace más de lo mismo, más Go routines. Bueno, y esto es todo por mi parte. Los dejo con lo que sigue. Hola, voy a hablar sobre los puntos fuertes y los puntos débiles de Go y voy a hacer una pequeña comparación con otros lenguajes que serían algo así como competidores directos de Go, o lo eran al momento de su creación. Una de las principales ventajas que tiene Go es el manejo de la concurrencia que hace, que es muy eficiente porque usa Go Routines, que son procesos ligeros que son manejados por el runtime de Go, a diferencia de Java y C++ que usan threads, que son procesos del sistema operativo que son más costosos. Las Go Routines se comunican usando canales, lo que hace que sea menos proclive a problemas de race condition, porque en el caso de los threads pueden modificar algo del environment que después otro thread intente consumir, entonces puede haber ese tipo de problemas. Go también tiene la ventaja que es muy simple de aprender, solo tiene 25 palabras reservadas. No se requiere conocer programación orientada a objetos para poder implementar el polimorfismo, lo que hace que sea muy amigable para los principiantes. También tiene convenciones que son parte del programa, o sea que, por ejemplo, que las variables que se pueden acceder desde afuera, cuando se podría llamar variables públicas o métodos públicos, están identificados porque empieza con una letra mayúscula, y eso ya es algo que el lenguaje desde tiempo o sea, ya es una característica de la sintaxis, entonces hace que todos la tengan que seguir, lo que hace que el lenguaje sea más entendible. Es muy rápido para compilar, hace un manejo muy eficiente de las dependencias, no te deja incluir dependencias que no uses, no permite dependencias circulares, lo que hace que el tiempo de compilación sea realmente rápido, que era una de las cosas que buscaban los creadores porque por el volumen de las aplicaciones que manejaban en Google, el tiempo de compilación a veces era de hasta una hora o más. También trae muchas herramientas de fábrica, como por ejemplo las Go FMT para el formateo. También tiene herramientas para test unitarios, si no hay que incluir dependencias externas, como el caso de Java. De lo que vendrían a ser los puntos débiles, se puede hablar de que utiliza interfaces implícitas, que son un problema porque a veces no se puede saber cuándo alguien implementa una interfaz. Se lo critica de anacrónico, que al ser un lenguaje moderno no tiene features interesantes de otros lenguajes contemporáneos, como por ejemplo parámetros con valores por default. Se critica el manejo de excepciones porque se obliga a que cada función devuelva un error, entonces hay que chequear cada función a ver si falló o no falló, lo que es menos práctico que usar un try-catch, por ejemplo, si bien tiene algo que permite hacer algo similar. Y también se critica la comunidad porque al ser un lenguaje nuevo no tiene una comunidad tan robusta como la de Java y C++. Además que también se critica que a veces la comunidad de Go no es proclive a hacerle cambios al lenguaje. Esos serían en síntesis los puntos fuertes y los puntos débiles del lenguaje. Bueno, buenas a todos. Ahora le vamos a ver una pequeña demo de nuestro trabajo práctico. En un principio acá pueden ver que tenemos Swagger con toda la documentación, donde pueden ver los endpoints de nuestra aplicación, que es básicamente el manejo de un aeropuerto, donde tenemos vuelos, las ventas, el pago de las ventas y también los asientos que la gente puede reservar. Así que ahora le vamos a hacer una pequeña demo utilizando Postman. Bueno, en un principio nosotros queremos ver qué vuelos son los que están disponibles. Así que si yo hago en el punto de vuelos una consulta, puedo obtener los distintos vuelos que hay. Acá tenemos el 1, que tiene un origen, que es el aeropuerto Jorge Newbery, y un destino, que es el de Teniente Luis Candelaria en Bariloche. Ahora, queremos hacer una reserva de este vuelo, pero primero queremos ver los pasajes. Poniendo el origen y destino, vemos que el vuelo tiene todos estos asientos. Así que yo quiero reservar los primeros. Vamos a hacer la reserva de los asientos y acá, como pueden ver, en la venta tengo nombre mío y el de mi hermano. Con estos dos asientos, el 1 y el 2, vamos a proceder a hacer la compra, donde primero hacemos la reserva, pero eso no es todo, porque hay que reservar, pero también hay que pagar. Entonces, la aplicación nos da un token, que es el que tenemos que guardarnos para poder proceder a hacer el pago. En esta parte ven que lo tenemos que introducir en el body del request,
enviamos el token, se queda pensando porque tiene que hacer varias cosas y recibimos un 201 de que fue creado con éxito. ¿Cómo sabemos eso? Podemos hacer un request en nuestro endpoint de ventas pasando el token y voilà, recibimos que Juan Pérez tiene el asiento ocupado y también tiene Mariano Pérez el asiento ocupado. Ya es nuestro. Ahora, le queremos dar un detalle más de cómo funciona el código. Nuestro router, estos son los endpoints que estuvimos viendo, y en particular le queremos mostrar el del pago, en donde tenemos la parte del proceso de pago, este es el endpoint que se encarga de crear el pago, que lo resolvimos de manera concurrente, es decir, entrando acá, lo utilizamos haciendo dos fetch en paralelo con el pattern de fan-in que les mostré en el live coding, y por esa parte tenemos todo. Por último, les queremos dejar un test en donde simplemente les queremos mostrar que Go tiene los tests que ya vienen con el lenguaje. Y acá le damos un test unitario bastante simple, que es cuando guarda una reserva, cómo está preparado. Entonces, vamos a simplemente correrlo para dar una pequeña demostración y terminó. Se ve que fue un éxito. Y con todo eso ya les pudimos dar un pequeño vistazo a lo que fue nuestro trabajo práctico. Hola, soy Javier y voy a hablar un poco sobre cómo está hecha nuestra aplicación y también algunas cuestiones interesantes de Go. Para empezar comento que incluimos algunas dependencias externas. Una de ellas es Shingoni, que es un framework para APIs REST. La otra es Gorm, que es un ORM para el mapeo con la base de datos. Y la otra es Swag, que es para generar la documentación en Swagger. El punto de entrada de la aplicación, como en cualquier otra aplicación de Go, es una función main en un package main. Luego tiene un router, esto ya es algo propio del framework. Tiene un objeto que tiene métodos con el mismo nombre que los métodos HTTP. Estos métodos reciben un string que sería el endpoint y luego una función que sería el manejador. Es interesante notar que en Go las funciones son ciudadanos de primera clase, o sea que se pueden pasar como parámetro. Acá tendríamos, por ejemplo, esto ignórenlo porque es algo de Swagger, pero básicamente sería que para el endpoint barra flags tenemos esta función que es la que le da el comportamiento. Si entramos en esta función, vemos que recibe un puntero como parámetro. Esto es interesante porque en Go los punteros funcionan de manera muy similar a como funcionan en C. Luego, bueno, extraemos un parámetro de la URL y vamos a la base de datos. Acá vemos algo que es propio del ORM, lo que no voy a andar demasiado. Lo que es interesante es ver que acá tenemos una dirección de memoria de la misma forma que se hace con los punteros en C, utilizando este operador. Ahora, otra cosa interesante es que acá tenemos algo que se llama slices. En Go existen los array igual que existen en C, con un número, pero cuando no se pone el número, en su lugar se crea un slice. Un slice es como un wrapper de un array que permite hacer cosas que un array no permite, como agregarle elementos, ¿no? Si yo acá le pongo un número, ya vemos que es otro tipo, es un array. Si yo acá pongo el mismo número, vemos que está todo bien porque está devolviendo el mismo tipo. Y si pongo otro número, vemos que para Go, arrays de diferente longitud son como tipos distintos. Un uso interesante sería, por ejemplo, acá, que vemos que tenemos un slice al que le agregamos un elemento. Vemos que la función está por fuera y que al agregar el elemento devolvemos otro slice que es igual al anterior pero con un elemento más. Esto ya te deja entrever un poco de cómo está hecho esto en Go, ¿no? Cómo funciona internamente el lenguaje para eso. Ahora voy a hablar un poco de lo que es el manejo de errores. En este caso particular podemos ver que, bueno, le pegamos a la URL, nos va a traer data. Forzamos un error deteniendo la base de datos. Cuando le peguemos, null, porque no hay nada para manejar ese error, ¿no? Acá, bueno, el framework tiene alguna forma de recuperarse, pero no hay nada para manejar ese error. Lo que yo voy a hacer ahora, voy a volver a iniciar esto y les voy a mostrar las dos formas que hay para manejar errores en Go. Ya tengo esto, el código copiado, porque bueno, el tiempo es tirano, si no, no llego con el tiempo del video. Pero básicamente voy a mostrar las dos maneras que hay. Voy a comentar esto, voy a salvar acá y acá.
Y voy a volver a iniciar la aplicación. Bueno, vemos que responde igual que antes. Forzamos el error otra vez. Y al correr esto, vemos esto de acá. Una de las primeras formas de manejar es con panics. Un panic es algo muy similar a lo que es un throw en otro lenguaje. O sea, uno hace un panic y en el momento que esto salta, se interrumpe la ejecución del programa y se muestra el panic que tiró. Acá sería este mensaje: rompiste todo, y acá vemos una especie de stack trace para localizar el lugar donde se rompió, ¿no? Esto ya interrumpe la ejecución del programa. Si bien acá sigue porque, bueno, el framework tiene una forma de recuperarse, pero usualmente rompe la ejecución del programa. Y Go tiene algo para recuperarse de un panic, que justamente es esto. Voy a iniciar esto de vuelta. Es algo que se llama recover, justamente, para recuperarse de un panic. Las funciones recover sí o sí tienen que estar dentro de algo que se llama differ. Differ es parecido a un finally, o sea, es algo que se ejecuta cuando ya se ejecutó todo lo demás. O sea, cuando aparece este differ se pone al fondo de la pila debajo de estas funciones. Y bueno, cuando se sale de estas funciones se ejecuta esto. Y si hay un panic, algo que interrumpe, se va a ejecutar lo que esté en el differ, como un finally. Es útil, por ejemplo, para hacer una conexión o algo así. Y acá vemos que se recupera del error, ¿no? Y se recover. Voy a directamente forzar el error. Y voy a tirar esto de vuelta. Vemos que acá retornó un mensaje, ¿no? Que se ha ocurrido un error. Es porque entró a esta función, llamó a este método recover que permite capturar el panic, y ahora me permite hacer algo que antes no podía, que sería devolver este 400 y decir ha ocurrido un error. Si bien esta no es la manera correcta, ahora les voy a mostrar cuál es la forma correcta. La forma correcta de manejar un error en Go es la siguiente. Ponemos esto aquí y ponemos esto aquí. La forma correcta es retornar un error junto con el objeto que se quiere retornar. En Go se permite retornar dos elementos, y aquí lo que se hace es retornar el error y luego simplemente se revisa si el error llegó. Si el error no es nil, entonces cambio el comportamiento. Por último voy a tener acá, voy a correr y bueno, acá bueno, un error, pero el comportamiento es básicamente el mismo, ¿no? Y esta sería la forma correcta, revisando con cada ejecución si hubo un error. Bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Hola, buenas a todos, soy Agustín y ahora les voy a pasar a mostrar un pequeño ejemplo de cómo manejamos concurrencia en nuestra aplicación. Como sabrán, nuestra aplicación es de reserva de pasajes de vuelos de avión. Entonces, en este momento vamos a hacer un endpoint para que la gente pueda realizar una reserva. Como acá dentro del router vamos a hacer un post en donde vamos a llamar al controller y vamos a pedir de hacer la reserva del asiento. Acá ya tengo parte hecha del código de las cosas que no son relevantes para este ejemplo de concurrencia. En un principio nosotros recibimos un array con los datos de las personas, es decir, nombre, apellido de cada uno que va a estar en el vuelo. Y si no es correcto, enviamos un BAT request, y si es correcto, definimos un token, porque cada venta tiene un token. Y al final hacemos toda una parte de parseo de datos de objeto de negocio a DTO, que tampoco es importante. Lo importante acá es llamar al service, en donde nosotros le vamos a pasar un array con los datos de las personas y nos va a devolver un array con las ventas realizadas, una por cada persona. Entonces le pasamos el body y el token. Ahora vamos a pasar a definir el método en el service. ¿Cómo es el método? Bueno, en un principio, como lo vamos a resolver de manera concurrente, vamos a utilizar canales y GoRoutines. En un principio voy a necesitar la cantidad de personas que voy a guardar, así que definimos la variable reps de repeticiones y
le pido el array de personas al request. Vamos a definir un canal en donde vamos a pasar los asientos que pensamos reservar. Go nos da una forma muy eficiente de manejar la concurrencia, que es a través de los canales, donde uno pasa información y permite comunicarse entre Go routines. Y en este caso vamos a usar uno para asientos y otro para errores. Una ventaja muy buena de Go es que manejar errores en concurrencia es muy sencillo, dado que en otros lenguajes con threads puede ser muy complicado. Acá directamente usamos otro canal. Vamos a hacer un for con la cantidad de repeticiones, es decir, de personas a la que le vamos a vender pasajes. Y por cada persona, acá pedimos lo que sería un body, es una persona. Vamos a reservar el asiento de manera concurrente. ¿Qué hacemos con el statement go? La función que voy a crear, la voy a definir, la voy a lanzar de manera concurrente con una go routine. Y esta función lo que va a hacer es reservar el asiento, es decir, utilizando un método que ya está definido para este ejemplo, para hacerlo más sencillo. Vamos a reservar el asiento y si ocurre un error, simplemente voy a pasarlo al canal de errores. Voy a enviar el error por acá y si sale todo bien y recibo el asiento que reservé, voy a pasarlo por el channel de asientos. Ahora, ¿cómo hago para obtener lo que me envía cada Go routine por separado? Bueno, vamos a hacer un for loop, nuevamente por la cantidad de reservas que hay que hacer. Y vamos a usar una estructura muy común para manejar la concurrencia, que es la for select. El select es como un switch en donde le digo qué hacer si recibo algo de un canal. Si recibo del canal de asientos, en un principio no hago nada porque está todo bien y no pienso hacer nada más. Pero si recibo de un canal de errores, es decir, si algo sucedió, ahí sí quiero hacer algo al respecto. Voy a terminar la ejecución, es decir, aborto lo que estoy haciendo en este momento porque ocurrió un error. Muy bien, ya tenemos los asientos reservados. Ahora, haciendo algo muy similar, y me voy a copiar esta parte de acá, vamos a tener que guardar las reservas en una base de datos. Así que vamos a hacer un canal, porque vamos a hacer esto también de forma concurrente, y esta vez vamos a pasar las reservas. Nuevamente pedimos el body, los datos de la persona, pero ahora vamos a llamar a un método distinto que nos va a devolver una venta, que es el SaveSale. También ya lo tenemos definido para hacer el ejemplo más rápido. Vamos a pasarle los datos de la persona, DNI, nombre, el surname y el token. Si hay un error, canal de error. Si está todo bien, canal de venta. Acá me olvidé de pasar de que esto es un SATE, no un SIT. Muy bien. Y nuevamente usamos la misma estructura. Vamos a hacer un for, pero esta vez si recibo algo del canal de ventas, yo me quiero guardar esta venta en una variable y la vamos a guardar en un array. Vamos a definir acá el array, que es un model.sale, y vamos a utilizar el método append, en donde vamos a apendiar en este array la venta que recibimos del canal, que salió todo bien, y si recibimos del error, nuevamente abortamos la ejecución. Al finalizar vamos a retornar todas las ventas de todas las personas, es decir, si Juan y Martín hicieron una reserva, yo necesito recibir un array que tenga la venta del asiento de Juan y la venta del asiento de Martín. Haciendo un pequeño resumen, entonces, para crear la venta tenemos, en un principio reservamos los asientos de manera concurrente, o sea, los dos al mismo tiempo, y si ocurre un error, abortamos. Y por el otro lado, cuando tenemos los dos asientos reservados, pasamos a crear la reserva y a guardarla en la base de datos, y otra vez utilizando un canal para la reserva y otro para errores, todo de manera concurrente, o sea, ambos a la vez, en el caso de que sean dos personas. Y con eso terminamos devolviendo un array con todas las ventas hechas. Así que este fue el ejemplo. Vamos a correr para ver que esté todo bien, de que haya compilado sin problemas. Y sí, anda bien. Así que les doy muchas gracias por escuchar y los dejo con lo que sigue. Buenas, están de nuevo conmigo para ver un poquito sobre objetos y interfaces, métodos en Go. Estoy haciendo el TP y necesito un objeto de tipo asiento que representa los asientos del avión y que tenga en particular dos métodos. El isReserve para ver si está reservado
y el setOccupy para marcarlo como ocupado, que no es lo mismo que reservado, ya cuando vimos el TP lo habrán visto. En la misma parte del flujo chequeo si está reservado y si no está reservado lo marco como ocupado, así que necesito esos dos métodos. Vamos directamente a hacerlo. Si puedo escribir. Tenemos el type C, entonces, que es lo que estoy necesitando. Nos acordamos de C y le ponemos struct. Y ahora necesito un par de propiedades. Por ejemplo, empezamos con el ID. Las propiedades se escriben directamente dentro del struct, siguiendo la sintaxis de Go, obviamente el tipo después. Y ahí tenemos un ID. Si quisiese agregar otra propiedad sería testString. Y tenemos la segunda propiedad. No, creo que no tiene sentido que me pueda escribir todas las propiedades, así que ya las tengo preparadas. Esas son las propiedades que va a tener nuestro asiento, el vuelo al que está la ubicación, el vuelo al que le pertenece, el estatus, etc. Así que yo necesito estos dos métodos, setOccupy y reserve. Vamos con el isReserve primero, así que fun isReserve. Ahora, si yo lo hago así, voy a necesitar pasarle como argumento, como en C, voy a tener que recibir el struct, pero a mí no me gusta así, yo quiero que quede empaquetado. ¿Cómo hace Go para poder empaquetar los objetos? Fácil, se utiliza receiver arguments. Los receiver arguments son unos argumentos que van antes del nombre de la función y de esta forma se linkea al isReserve al struct y ahora se puede llamar de forma empaquetada. Como ven acá, ya me lo reconoció. Así que le ponemos el tipo bool y le ponemos return s.status igual, y creo que era isReserve, perfecto, igual a reserve. Entonces ahora, como ven, yo lo puedo llamar de forma empaquetada con el punto y me voy a copiar el segundo, que era setOccupy. setOccupy todavía no lo tenemos, así que el setOccupy sería así. Recibimos el sit y lo marcamos como ocupado. Si prestan atención, se van a dar cuenta que acá estoy recibiendo por copia el struct y acá lo estoy recibiendo por referencia. Esto es porque acá, si yo le quisiese hacer lo mismo que en el setOccupy, no me dejaría modificarlo porque lo recibe una copia. ¿Podría acá recibirlo por referencia? Sí, podría, pero yo quise hacerlo así para que se vea que se puede hacer de las dos formas y de que Go es muy bonito con nosotros y nos permite no tener que referenciar seed, no tener que hacer nada raro con flechitas, sino que simplemente lo llamamos con puntos y listo, Go ya se da cuenta cuál tiene que llamar. Vamos a hacer algo con interfaces. Supongamos que esto yo lo quiero guardar en una base de datos. Lo quiero guardar en mi base de datos y necesito pasarlo de JSON a string, por ejemplo. O sea, necesito hacer un JSON string para poder guardarlo, porque tengo una base de datos de documentos. Entonces, type storable interface, yo voy a declarar un interface que tenga JSON string como método, y entonces ahora todos los tipos que implementen storable van a tener que implementar este método, y yo voy a poder, todos esos tipos, le voy a poder pedir dame tu JSON como para guardarlos. ¿Cómo se implementan las interfaces? Recordemos que Go se hace de manera implícita y no explícita. Entonces simplemente tengo que declarar un nuevo método. Declaro el método toJSONString con un receiver argument de sit y ahora ya directamente sit es de tipo storable y me va a devolver el toJSONString que yo después voy a querer guardar en mi base o lo que sea. Fácil. Tenemos nuestro objeto, tenemos nuestros métodos, tenemos nuestra interfaz y la implementamos de manera implícita. Vamos a ver una cosita más que es generics. Yo tengo un config loader para las configuraciones de la base y si se fijan en test le paso el test config y sin embargo en producción le paso el dbconfig. Como son dos cosas distintas, ¿yo qué hago? Hago un load para cada uno, hago un load config que recibo el test y si no lo llamo raro. Medio raro, no me gusta. Así que lo voy a hacer con generics y de paso se los muestro. Type filename de tipo string y después tenemos el conf y voy a decir que voy a hacer generics con el t. Voy a recibir un puntero a t. ¿Y qué es t? Array antes de los parámetros. Y acá le digo que t es any que os me quieras pasar. Yo acá podría poner un tipo, podría poner algo como comparable, un identifier como comparable que se asegura de que el tipo que me pase tenga igual, mayor, menor, etc. O podría ponerle any y le digo voy a recibir cualquier cosa. Entonces, esto es lo que necesito hacer acá adentro, que es hacer un load de esa config, no importa mucho, no pasa nada. Si no lo entienden, el caso es que ahora
como ven, yo le puedo pasar el tipo testconfig o le puedo pasar el tipo dbconfig. Así que esto sería lo que quería mostrar, un poco de generics, un poco de interfaces, un poco de objetos. Vamos a correr los tests. Vamos a ver que está todo bien. Espero. Ahora es cuando rompen y quedó mal. No, pasaron todos los tests, así que espero que les haya servido más o menos el overview de lo que vimos, de cómo hacer un objeto, cómo hacer un método, qué pasa si quiero que todos ciertos objetos implementen una interfaz, y después un poco de generics para cerrar y ver un caso útil. Los dejo con un poquito más de la presentación, así seguimos viendo Go. Gracias. Bueno, acabamos de ver la prueba de concepto, que bueno, usamos el framework de Shingonic, la documentación con usuario y demás. Al final de la bibliografía está el repositorio por si quieren ver mejor. Mencionando los casos de éxito de Go, tenemos varios muy diversos. Uno es el repositorio de descargas de Google, donde usaban C++, se atrevieron a migrar a Go, que fue un gran desafío y la verdad tuvieron muchas mejoras, especialmente en memoria. Hay muchos más. Cloudflare tiene un software desarrollado con Go que se llama Railgun, que se usa para servir contenidos en los casos donde no se puede usar caché. Y utiliza la concurrencia, las Go Routine y todo, es realmente veloz. Tenemos Bitly, que migró de Python a Go, PayPal de C++ a Go, en fin, hay muchos. Docker es quizás el más famoso. Generalmente la migración es de C++ a Go. La popularidad del lenguaje es el quinto lenguaje más usado en GitHub. Es el 0,55 de las preguntas que hay en Stack Overflow. Si bien está creciendo en popularidad, lo hace muy lentamente. Es el 14 lenguaje más usado y generalmente, como decía, es más la migración más natural es de C++ a Go. Es bastante similar y tiene muchas mejoras. En lo que es benchmark, es un tema bastante polémico porque hay de todo tipo. La verdad que no es muy determinante, pero lo que sí queda claro es que Go es más rápido que la mayoría de los lenguajes, especialmente aquellos que no compilan a código máquina. Sin embargo, al tener un garbage collector es más lento que otros lenguajes que no lo tienen, como el caso de C++. Y en el caso de Java, que es su competidor directo, es un poco más lento porque Java tiene años y años y años de optimizar las JVM, el garbage collector y demás. Bueno, como vimos, en definitiva, Go es un lenguaje muy simple de aprender, muy lindo para aprender. Su popularidad está en aumento, así que lo estás agarrando en la subida de la popularidad. Y es un lenguaje ideal para manipular concurrencia, con un ecosistema de concurrencia muy bien armado, muy bien pensado. Es ideal para eso. Pero le falta todavía aumentar un poco su comunidad. Su comunidad todavía es muy chica y con los efectos que eso conlleva, que no se encuentran tantas cosas googleando, que no hay tantas librerías. Y le falta encontrar un nicho en el cual Go se pueda destacar y terminar de ser el número uno que intenta prometernos. Los dejamos para terminar con la bibliografía de todo lo que fuimos hablando, de donde lo fuimos sacando, para que lo puedan chequear. Hay unos artículos muy interesantes para leer y esperemos que hayan aprendido algo, esperemos que les haya gustado y que les haya entretenido.